¿Qué sería de la escuela sin una estructura? Hoy hablaremos de procesos curriculares y todo lo que conlleva. Pero primero debemos entender qué es currículo. El currículo se refiere al conjunto de contenidos, métodos, estrategias y actividades que se planifican y desarrollan en un proceso educativo o plan de estudio, y este se encarga de definir los contenidos, objetivos, técnicas y metodologías a implementar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la forma en que se evaluará. Por otra parte, el currículo se concibe como un proceso continuo, no como un producto estático, puesto que la sociedad y el entorno están en constante cambio. Las necesidades y habilidades siempre están evolucionando constantemente. Por lo tanto, el currículo educativo debe adaptarse y actualizarse para reflejar esos cambios y asegurar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro. Ahora bien, el currículo ha evolucionado a lo largo de la historia. Entre esos tenemos la prehistoria, en donde hubo una transmisión oral y práctica del conocimiento de padres a hijos, centrada en habilidades de supervivencia como cazar, sembrar y cocinar. También costumbres y organización social. En el Egipto antiguo se desarrolló la escritura, el arte, la literatura, a quienes iban a la escuela, y estaba solo reservado para las clases dominantes. Sin embargo, las mujeres solo eran enseñadas para servir en los templos. Cuando llega la cultura romana, hay diferentes niveles de educación, pero generalmente se reserva para los ricos. Hubo una enseñanza solo en habilidades de comunicación, liderazgo, lucha y espiritualidad. En la antigua Grecia, la educación estaba centrada en habilidades intelectuales, técnicas y culturales, aunque restringida principalmente a los ricos y poderosos. Las mujeres tenían acceso limitado y se les educaba en labores domésticas. Vamos a la época de la Ilustración. Aquí hay una ampliación del currículo con asignaturas como la dialéctica, filosofía, cálculo, etc. Aún persistían las diferencias de género en la educación, con las mujeres delgadas o roles domésticos. En la era industrial hay una creación de escuela para hijos de obreros y refuerzo de hospicios. Cuando llega el siglo XX, mayor integración entre desarrollo económico y educativo, lo que lleva a revisiones curriculares para adaptarse a las necesidades industriales. También hay un reconocimiento del currículo como todas las experiencias y actividades del alumno en función de objetivos educativos. Ahora mismo, en la actualidad, se puede identificar dos tipos de currículo: el explícito, que mayormente es considerado como un plan de estudio, y el currículo oculto, que abarca la formación de manera integral. Después de ver la evolución de podemos entonces decir que el currículo siempre ha sido de gran importancia para la educación, pues este es esencial en el sistema educativo, ya que proporciona un marco estructurado que guía el proceso de enseñanza y aprendizaje, asegurando la coherencia entre los objetivos educativos, los contenidos trabajados, las metodologías utilizadas y la evaluación de los aprendizajes. Además, el currículo educativo es clave en la formación integral de los estudiantes, permitiéndoles adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad actual y en un mundo en constante cambio. Asimismo, facilita las diferentes mejoras y la calidad educativa. Si no existiera el currículo educativo, quizás la educación presentara algunos contras, pero sabemos que es necesario que en la educación haya cierto régimen para mantener un orden, equilibrio en la educación. Probablemente, sin el currículo, no existieran ciertas exigencias o, como lo ven ciertas personas, limitaciones para impartir su conocimiento, ya que deben estar a la par de lo que esté plasmado en el currículo. No se puede abarcar una clase o dar temas de clases de una manera que no esté plasmada en el currículo. Todo debe tener coherencia. Además, el educador o todo el cuerpo directivo necesita una orientación y orden para garantizar que el aprendizaje completo vaya a la par de todas las materias y con la sociedad actual. De lo contrario, se presentarían dificultades para brindar una estructura adecuada de la implementación de la educación. El enfoque sociológico en el currículo. ¿Por qué? Claro, porque el currículo tiene que ir ligado con la sociedad. Entonces, hay
hay una dificultad de planificar de manera coherente todos sus aspectos. John Eggleston, mientras era jefe del Departamento de Educación de la Universidad de Keele, desarrolló un enfoque analítico exhaustivo sobre los programas escolares, resaltando la falta de análisis sociológico concreto en los planes de estudios. Es decir, el conocimiento y la cultura, la transmisión y la legitimación, distribución y evaluación de los conocimientos. Hay conceptos muy utilizados por Eggleston en el estudio del currículo. Entre esos está la cultura, sociología y la sociología de la educación. Pero bueno, ¿cuáles son los fundamentos sociológicos? La formulación de objetivos que enfaticen mayormente la dimensión cognitiva. También la organización de experiencias educativas, el énfasis en la organización tradicional de contenidos en asignaturas y la evaluación a base de principalmente aprovechamiento. Para Eggleston era importante también el macro y el micro currículo, pues él consideraba que había que entenderlo y saber qué significaban estas palabras. Micro hace referencia a algo pequeño y macro a algo muy grande. Después de tener en cuenta estos dos conceptos, vamos a definir qué es micro y macro al nivel del currículo. El micro hace referencia a un sistema similar a otros sistemas que actúan dentro de una escuela. Para hacerlo más claro, micro es la planificación a nivel del aula, en donde se involucran todas las didácticas, las cuales vendrían siendo estrategias de enseñanza y aprendizaje conjunta, como lo sería un examen. Macro hace referencia a la planificación a otro nivel, donde determina lineamientos educativos de un país. Algunos de esos lineamientos serían las áreas educativas como matemáticas y español, por ejemplo. Después de ver todo lo que abarca el proceso curricular y el currículo en sí en las instituciones, su importancia, podemos determinar o podemos sentir que este sí puede tener una flexibilidad. Sí, pues hay varios entes que ayudan para que haya una flexibilidad en el currículo. Entre eso están los autores, el contexto y el propósito. Que, en fin, el propósito termina siendo un elemento que le da sentido a las acciones que se requieren desarrollar e implican pensar en las oportunidades y experiencias de aprendizaje implementadas en cada institución educativa, con ayuda de un contexto, puesto que el contexto nos permite saber cómo podemos llegar de acuerdo a donde estemos trabajando, siendo nosotros unos autores o actores de el desarrollo de este currículo. Las instituciones educativas pueden cambiar el rumbo de una sociedad y mantener la cultura, puesto que aquí comienza un enfoque en donde debe haber valores, éticas, también debe haber una adaptabilidad a un entorno cambiante, puesto que le debe permitir que las instituciones adaptarse a los diferentes cambios que hay en la sociedad, como son la tecnología, la economía, etc. También debe haber un fomento de la innovación y el pensamiento crítico. Deben promover la innovación y el pensamiento crítico al proporcionar oportunidades para la creatividad y la resolución de problemas en el aula. Debe haber una inclusión y equidad. Las instituciones educativas pueden trabajar para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico, género, etnia o discapacidad.